Hoy tenemos el honor de compartir con la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Honduras, Margaud Godoy, para hablar sobre la verdad de Venezuela y desenmascarar las mentiras del imperialismo. Los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta a la hora. Tenemos el honor de presentar a nuestra invitada del día, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Honduras, Margaud Godoy. Mucho gusto, es un honor tenerla aquí. Pues quisiéramos consultarle el más reciente que tenemos ahorita, que en las noticias, pues, aquí en Honduras no ha salido muy a menudo, pero Estados Unidos completó el decomiso del avión Boeing 747 de Emtrasur. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este podcast. De verdad que quiero aprovechar la oportunidad para felicitarles, para felicitarte. Antes de venir acá, por supuesto, estuvimos revisando, viendo capítulos y de verdad que es apasionante, es maravilloso ver cómo la juventud de Honduras se empina, la juventud de Honduras participa y la juventud de Honduras comunica. Así que creo que es una victoria muy temprana de este proceso maravilloso de refundación que nosotros tenemos el privilegio de acompañar desde la misión diplomática de nuestra amada República de Venezuela acá en Honduras. Y bueno, muy propicio el tema, permitirnos el espacio para llegar a los hogares, llegar al pueblo hondureño, pero sobre todo llegar a los corazones y a las conciencias. Yo creo que el ejercicio militante debe ser hablar de nuestra verdad, no para imponer una mirada de las cosas, sino para estimular el pensamiento crítico. Solo en la medida en que seamos capaces de informarnos, analizar críticamente, vamos a ser capaces de llevar adelante nuestros procesos de revolución y de transformación. Y cuando hablamos de esta última acción delictiva, de piratería, de robo flagrante por parte de los Estados Unidos con apoyo del gobierno de Argentina, debemos de inmediato hacer referencia a que ninguna acción en contra de nuestro pueblo, de nuestro gobierno y contra nuestros bienes debe ser analizada o entendida de manera separada. Es un número de medidas y de acciones cotidianas que la Revolución Bolivariana ha enfrentado por 25 años y que lo que estamos viendo en este tiempo, en esta última década, es el recrudecimiento de medidas. Esto del avión se gestó durante 20 meses. Un avión de carga, un avión propiedad del Estado venezolano, por ende propiedad de todos los venezolanos y las venezolanas, que además era o hacía posible el traslado de los bienes de primera necesidad de nuestro pueblo. Bueno, simplemente fue detenido de manera ilegal en Argentina, en el gobierno de Alberto Fernández, o durante los últimos meses del gobierno del presidente Alberto Fernández, violando toda normativa de la aviación civil internacional. Eso fue hace casi 2 años, más de 20 meses. No solamente se detuvo el avión, sino que se detuvo la tripulación durante varios meses. La tripulación fue declarada inocente y logramos verlos en libertad luego de una lucha, porque los pueblos debemos luchar, los pueblos debemos siempre respaldar y defender lo que es nuestro, incluido la posibilidad de luchar, ¿no? Como expresión de que no hay delito alguno. No ocurrió lo mismo con el avión. Esto se debe fundamentalmente a la victoria, al triunfo de Milei. Por supuesto, esta mañana compartíamos un post en Instagram donde veíamos varios presidentes con sus mascotas. Presidente ruso, presidente López Obrador, el presidente Maduro. Los tres coinciden con que tienen perros de mascota. Y también se ponía, el presidente de los Estados Unidos con su mascota, el presidente de Argentina. Y bueno, es una expresión concreta de ese ejercicio de la autoridad por parte del gobierno de los Estados Unidos en Argentina, que se concreta el robo de este bien. Lo más delicado, Harold, y lo denunciaba el presidente Maduro recientemente, es que no solamente el gobierno de Argentina sirvió de puente para que el avión fuera a Estados Unidos,
sino que ya tenemos información de que el avión propiedad de la nación venezolana fue descuartizado, fue picado en pedazos. Esto lo asumimos como un mensaje nuevamente de recrudecimiento de las acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela en un año además electoral. Wow, la verdad que Estados Unidos siempre causando injerencia en los pueblos de América Latina. La verdad que aquí en Honduras no se ha hablado del tema, por eso quisimos iniciar con él preguntándole a usted acerca de este robo descarado del avión Emtrasur. También eso nos da paso para hablar sobre las sanciones, o mejor dicho, agresiones que Estados Unidos tiene contra Venezuela. ¿En qué consisten? ¿Cuántas son? ¿Y cuál fue ese detonante para que Estados Unidos actuara contra Venezuela? Sí, mira, hablar de todo este plan de agresión contra Venezuela pasa por aclarar un concepto que para nosotros es fundamental. No hablamos ni asumimos nosotros como venezolanos estas medidas como sanciones, porque sanciones se les aplica a personas, empresas, en este caso gobiernos, que cometen delitos. Por ende, nosotros no hablamos de sanciones, hablamos de las medidas coercitivas unilaterales, de las cuales no solamente es víctima nuestro pueblo y nuestro gobierno, sino otros pueblos y otros gobiernos, claro, que el único delito que han cometido, si se pudiera decir, es levantar las banderas de la soberanía, de la autodeterminación, y no solamente hacerlo en el territorio de nuestra patria, sino convocar a los pueblos del mundo a que podamos soñar y podamos construir otro mundo distinto. Creo que en la actualidad, como está el mundo, es difícil encontrar a una persona, y sobre todo a un joven, que se dedique a estudiar y a seguir lo que está ocurriendo, que no comparta la idea de que hay que hacer algo distinto para tener un resultado distinto. El mundo no soporta más esta forma hegemónica que se le ha impuesto de convivir, de desarrollarse y de disolver los conflictos. Lamentablemente vemos cómo, mientras que nosotros estamos hablando aquí en paz, debatiendo y promoviendo la reflexión, bueno, el pueblo palestino está siendo objeto de un genocidio, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el primer genocidio de la humanidad que es seguido y es comunicado en vivo y en directo a través de las redes sociales. Por eso no voy a desaprovechar la oportunidad que tú me das y que ustedes me dan el día de hoy para levantar nuestra voz, para exigir el cese al fuego. El pueblo palestino está siendo víctima de un genocidio, está siendo objeto de la crueldad sin precedentes, más de 30.000 personas, la mayoría niños y mujeres, y lo más preocupante es ante la complicidad de la humanidad, la complicidad de las instancias que además ya tienen el mandato de la mayoría de los países de exigir y de hacer algo para el cese. Pero bueno, forma parte de las grandes pruebas que nos está poniendo la actualidad para que nosotros podamos reconocer entonces la trascendencia de estos proyectos que han levantado las banderas de la soberanía, de la autodeterminación y que no vamos a desistir hasta ver ese futuro garantizado. Al hablar, embajadora, del bloqueo económico y financiero, pocas veces escuchamos cuáles son esas consecuencias que atentan contra los derechos humanos de la población. En el caso de Venezuela, ¿cómo este bloqueo impide el ejercicio del derecho a la salud, a la alimentación y al acceso a bienes y servicios de primera necesidad? Así es, mira, todo este proceso de medidas coercitivas unilaterales en Venezuela comenzó un 9 de marzo del año 2015, cuando el presidente de los Estados Unidos para la época, Barack Obama, el Premio Nobel de la Paz, las contradicciones y esa doble moral que les caracteriza, sí, bueno, dictaba un decreto que nos declaraba como una amenaza inusual y extraordinaria. Siempre el temor, siempre los Estados Unidos sustentando su proyección en el tiempo sobre el miedo, sobre el temor que mueve
la sociedad norteamericana. Eso le sirvió a los Estados Unidos, a su gobierno, bueno, de implementar a la fecha 930 medidas coercitivas unilaterales. El 51% de esas medidas están directamente ejercidas contra el Estado venezolano, contra sus instituciones, contra sus principales dirigentes. Pero el resto, a diferencia de lo que se nos dijo al principio, que el bloqueo, que las medidas coercitivas iban a ser contra Maduro y contra el gobierno, bueno, sobre la base de que éramos una amenaza para la humanidad y para la seguridad de los Estados Unidos. Pero la verdad es que el tiempo transcurrió y fue público, es notorio, es comunicacional que el 49% de esas medidas también afectan al sector privado y a los diferentes ámbitos de la economía. Por eso es muy importante la pregunta que tú haces, y el pueblo venezolano hoy mayoritariamente ha logrado tener una conciencia del impacto de estas medidas. Y como lo mencionas, el sector salud, el sector alimentación, son uno de los sectores más afectados, pero también la industria petrolera. Porque cuando tú le impides al Estado soberano de Venezuela comprar repuestos, insumos para la vida económica de la nación, bueno, eso se traslada a la sociedad y a los principales programas y misiones que había emprendido el gobierno. Así que el ejemplo que pudiéramos ponerte muy cercano, porque además todo el mundo lo sufrió, fue la pandemia. Lo que para cualquier Estado, cualquier gobierno resultó simplemente el diseño de una estrategia para tomar medidas preventivas y una política natural de compra de insumos, vacunas, para proteger a su población, a Venezuela le tocó, además se le sumó esta odisea de triangular para poder sortear las sanciones y poder traer a Venezuela desde los tapabocas, pasando por los tapabocas y llegando a la vacuna. Afortunadamente el comandante Chávez y su canciller para la época, Nicolás Maduro, bueno, sembró profundo en la política y en la amistad con los pueblos, y pudimos recibir el apoyo solidario del gobierno chino, ruso, Irán, pero si no hubiese sido así, hubiese ocurrido lo que ellos pronosticaron, que era el colapso del sistema de salud. El apoyo de Cuba, hoy que ustedes están siendo beneficiarios de la solidaridad, sí, del amor, del internacionalismo, del desprendimiento que constituye esperanza para los que soñamos con un mundo mejor. Cuando reciben las brigadas médicas cubanas, yo les puedo decir que si no hubiese sido por ese legado de relaciones que nos dejó el comandante con los pueblos del mundo y el avance que habíamos alcanzado en Venezuela en la construcción de un sistema público de salud barrio adentro, gracias a la cooperación médica cubana, de verdad que lo que ellos pronosticaban, que era el colapso de la salud venezolana, hubiese sido una realidad. Pero no solamente no ocurrió, sino que nuestro pueblo y nuestro gobierno se creció en la capacidad de respuesta en materia de salud. Pero lo mismo ocurrió con la alimentación. Hace poco estábamos en una reunión con algunos compañeros y les comentaba un poco así esos años duros que los medios de comunicación hegemónicos se encargaron de difundir en el mundo. La población venezolana haciendo colas, no podíamos acceder a los productos de primera necesidad que además constituían parte del patrón de consumo. Pero también en esas circunstancias nos crecimos y el presidente Maduro lanzó lo que fue los comités locales de abastecimiento y producción. Es decir, ante la pandemia y ante la agresión de acaparamiento y especulación para intentar torcer los destinos del pueblo y el gobierno venezolano, nosotros salimos a las calles con organización y conciencia, y esas terribles escenas y estas páginas oscuras de la historia ya podemos decir han pasado a ser simplemente una referencia de la crueldad de un enemigo de la humanidad, pero también de las capacidades crecientes de un pueblo que ha decidido ser libre y que además tiene conciencia de la trascendencia y de la esperanza que constituye para otros pueblos hermanos como el de Honduras. Incluso, bueno, entre 2017 y 2018, todas las grandes corporaciones de comunicaciones se unificaron para mediatizar el tema de una crisis humanitaria en Venezuela. ¿Esto fue parte de la táctica conocida como un golpe suave o no tradicional? Así es, mira, un elemento que se me pasaba
comentarte, porque además las preguntas han sido muy completas y dan para unos cuantos capítulos, es que todo este proceso de agresiones se recrudece. Y tú me preguntas, ¿cuál fue el detonante? El detonante fue la siembra del comandante Chávez. Es decir, siempre hubo agresiones. No podemos olvidar que el comandante vivió un paro petrolero, un golpe de Estado, un intento de referéndum, para hablar de algunos hechos puntuales. Pero siempre ha habido una agresión, simplemente por reconocer que había una determinación que trascendía la voluntad de un gobierno y se constituía en un sueño y un espíritu colectivo. Se va nuestro comandante Chávez, en este mes de marzo, bueno, vamos a estar realizando las actividades para, sobre todo, compartir su legado, porque Chávez es un proyecto histórico, ¿no? Correcto. Pero el detonante fue eso, ellos pensaron que, sencillo, no habían podido hasta la fecha, se partía físicamente el comandante y ahora sí llegaba la hora. Llegaba la hora en que el imperio norteamericano ponía sus garras sobre Venezuela, el pueblo venezolano no se iba a reponer de esta pérdida y en efecto fue un gran desafío, Harold, con la Constitución en mano, y en 30 días luego de sembrar al comandante, de verlo, de despedirnos de él, tuvimos que salir con un dolor que no se compara con algún otro, a votar por Nicolás Maduro, porque había sido la orden del comandante y porque teníamos conciencia de lo que estaba en riesgo. Y que una manera de honrarlo era dándole largo aliento de una victoria 30 días después al presidente Maduro. Entonces ellos no calcularon, porque en definitiva, si algo es evidente, es que no conocen la naturaleza del pueblo venezolano. No quieren reconocer que nosotros somos hijos e hijas de libertadores. Correcto. O sea, por estas venas corre sangre de Bolívar. Y ellos no lo quieren reconocer porque para ellos no tienen referentes. Ellos simplemente tienen, bueno, la tarea de sostener un modelo que no es sostenible. Entonces, bueno, lo que hemos visto es un recrudecimiento de un plan cuyo objetivo es cambiar el gobierno. No por la vía electoral, no por el camino democrático, ellos que se llenan la boca hablando de democracia, de derechos humanos, atribuyéndose el papel de decir dónde hay crisis humanitaria y dónde no. Fíjate tú lo evidente de la crisis de un modelo que vemos como un soldado norteamericano toma la extrema decisión de irse a las afueras de la Embajada de Israel en Estados Unidos y prenderse como una acción desesperada, porque además le toca a ellos la tarea de ir a asesinar a un pueblo, ir a asesinar a mujeres, a niños. Y después de ese hecho, después de ese ejercicio de inmolarse por una causa o en contra de un sistema, bueno, hemos visto protestas de soldados norteamericanos quemando el uniforme. Eso debemos verlo como un símbolo inequívoco del colapso en puertas de un sistema. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil. ¿Que ellos van a reconocerse en debilidad y se van a rendir ante la propuesta de un mundo multipolar? No. Incluso se vuelven más agresivos. Es allí donde se hacen más peligrosos. Porque cuando tú ves a una persona desesperada, no es la razón la que prevalece. Y es lo que estamos viendo en Palestina. Entonces allí donde nuestros procesos, el proceso venezolano, el proceso hondureño, con sus similitudes y con sus diferencias, con sus características, tenemos un gran papel. Y por eso tan importante el reconocimiento de la tarea militante de informar, de comunicar nuestra verdad y de colocar, de circular, poner a circular las ideas. Nuestra verdad es lo que tú nos estás permitiendo compartir el día de hoy, y yo sé que ustedes a través de este programa están, y de este esfuerzo comunicacional, están desmontando todos los días las mentiras, pero también llenando de contenido el alma y las conciencias del pueblo hondureño para que reconozcan las grandes victorias que en corto tiempo ustedes han alcanzado con la primera mujer presidenta al frente. Correcto. También, embajadora, para hablar con respecto de cómo Venezuela logró detener la inflación inducida y esa mega devaluación de la que tanto se habló,
para lograr los resultados que tienen actualmente? Sí, mira, fue una tarea ardua, porque como decía al inicio, no son agresiones en un solo campo. Si la arremetida hubiese sido solo económica, el gobierno hubiese tenido que concentrar sus esfuerzos solo en lo económico. Pero es que es en lo económico, es en lo político, es tratando de perturbar la paz. El presidente Nicolás Maduro recientemente nos decía también que hablar de las medidas coercitivas unilaterales es también el reconocimiento de que son implementadas para generar también una alteración en la paz de una nación. Intentos de magnicidio, intentos de invasión, incentivar permanentemente y estimular la confrontación con nuestro país hermano Colombia. Eso fue hasta hace nada, durante muchísimos años. Avivaron y estuvieron allí estimulando el conflicto con nuestro país hermano vecino. Como buenos bolivarianos hemos sabido sortear, y ahora en estos tiempos con el presidente Petro tenemos no solamente la tarea de neutralizar ese escenario, sino profundizar en los lazos de cooperación, de amistad, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces hemos tenido que trabajar muy duro, porque como decía también al entrar a este programa, a nosotros nos toca pensar, hacer, defendernos y proyectar. Correcto. A ellos les toca simplemente hacer plumazos. Firman, declaro a Venezuela una amenaza inusual extraordinaria, y todo el aparato diseñado para sostener un modelo se pone al servicio, incluyendo los sectores de oposición del país agredido, como es la oposición venezolana. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos lo que se hace ante cualquier batalla. Uno nunca debe asumir, lo aprendimos del comandante Chávez, uno nunca debe asumir las batallas desde la debilidad. Se asumen las batallas desde las fortalezas. Y en ese sentido, el presidente Nicolás usó, desde mi punto de vista, dos grandes fortalezas. La primera, la organización popular. Ya lo decía. La arremetida es contra el abastecimiento del pueblo venezolano. Bueno, vamos a llamar al pueblo a participar activamente en la distribución de lo poco que entraba, Harold, porque lo hemos conversado, de la noche a la mañana. Las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela implicaron la reducción del 99% de los ingresos. Yo siempre pongo el ejemplo de la familia, porque un país es una gran familia. Claro. En una familia, en un hogar, hay un presupuesto. Imagínate, en un supuesto negado, porque siempre vamos a desear lo mejor para el pueblo hondureño, lo mejor para el pueblo venezolano. Pero imagínate tú que de la noche a la mañana en tu casa, papá, mamá, 3 hermanos, la abuela, de la noche a la mañana se deben de percibir el 99% de los ingresos. ¿Qué ocurriría? Primero, la desesperanza, la tristeza y luego la necesidad. Claro. Es decir, son medidas que afectan la espiritualidad, pero que también afectan la materialidad, porque es concreto. En Venezuela, de la noche a la mañana de un año para otro, se dejaron de percibir el 99% de los ingresos. Y por eso se comenzaron a ver las afectaciones en los programas y políticas que había parido la revolución. Claro. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Como le caracteriza la revolución bolivariana, llamó al pueblo y nos habló con la verdad. Nos dijo, esto es lo que está ocurriendo, estas son las causas, y entonces les llamo a ustedes a participar activamente en administrar lo poco que está llegando. Y nos fuimos a las calles a organizar a nuestro pueblo y se organizaron los comités locales de abastecimiento y producción. Pero luego también no era suficiente distribuir lo poco que llegaba. Debíamos pasar una ofensiva económica. Y en ese sentido el presidente lanzó la Agenda Económica Bolivariana, que no es más que el reconocimiento de que debíamos dejar de ser un país dependiente del petróleo. El presidente no estaba inventando el agua tibia. Había sido parte de la oferta y de la convocatoria permanente del comandante Chávez. Solo que en las condiciones favorables desde el punto de vista económico, la justicia y la lucha que libró para que el petróleo alcanzara su precio estable y fuera el precio justo, porque antes de Chávez los Estados Unidos recibía el petróleo venezolano prácticamente regalado. El presidente comandante Hugo Chávez tuvo que dar una gran batalla en la Organización de Petróleo para lograr un precio que se correspondiera y fuera beneficioso para Venezuela. Pero sí le correspondió al presidente Nicolás Maduro inventar el cómo íbamos a pasar de ser un país
dependiente de la renta petrolera, dependiente de la actividad petrolera, a un país diversificado. Lanzó 18 motores económicos. Harold, inmediatamente la derecha se burló. Sí, claro. Inmediatamente los sectores empresariales y los sectores privados hicieron, se convirtieron en los principales detractores. Pero transcurridos los años, no solamente se comenzó a cosechar la constancia de una política, sino que hoy día la relación entre el gobierno y el sector privado es completamente distinta. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que las sanciones, que las medidas coercitivas unilaterales no eran contra Maduro, también les iba a afectar a ellos. Correcto. Y entonces, ¿qué dijo el presidente? Vengan a mí que tengo flores. Comenzó a generar los encuentros de diálogo, los acuerdos, comenzamos a hacer nuevas regulaciones, estimular la producción nacional, hasta el momento que tenemos hoy, que el presidente lo ha dicho públicamente, hemos logrado tener la menor inflación de los últimos años luego de las sanciones. No ha sido fácil, estamos hablando casi de una década desde el decreto de Barack Obama, son 10 años de grandes luchas, pero bueno, sí, ya como él dice, y lo creemos con firmeza, lo peor pasó y vamos ahora a la etapa de recuperación y prosperidad 2024-2030. Con respecto a eso, embajadora, actualmente Estados Unidos flexibilizó algunas de las sanciones a Venezuela para poder pues adquirir este petróleo ante lo que sucede en Rusia y Yemen. ¿Cómo le respondería a alguien que considera doble moral que Venezuela venda petróleo a Estados Unidos? Yo creo que doble moral tiene el gobierno de los Estados Unidos cuando desconoce el origen y la razón de la agresión contra Venezuela. Doble moral tiene los Estados Unidos cuando, por un lado, levanta las banderas de los derechos humanos y la de democracia, y por otro lado, está detrás de estas confrontaciones por derechos inalienables, derechos fundamentales de los pueblos, como el pueblo palestino. Doble moral tiene ese país que durante años ha recibido el petróleo venezolano, como cualquier doble moral tiene Estados Unidos cuando cuestiona los países que emprenden relaciones con la República Popular China, pero reconoce a la República Popular China como uno de sus principales aliados. Sabemos, Harold, la situación compleja de la energía, la necesidad que hoy crece en nuestros países por energía, por combustible. Nosotros, aun cuando momentos atrás te decía, estamos impulsando y estamos apostando a un país que tenga un sistema económico diversificado, no podemos obviar que somos el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, el petróleo va a seguir siendo para nosotros un recurso fundamental. Nosotros, además, a diferencia de lo que algunos intentan tapar, pero no se puede tapar el sol con un dedo por más que hagas esfuerzo. Correcto. El uso del recurso lo usamos para la unidad, para la integración, para el bienestar de nuestros pueblos. Petrocaribe es un ejemplo de ello. Sí. Es decir, nosotros no usamos el petróleo para dominar. No usamos el petróleo solo como un recurso para comercial. Para nosotros no es solo una mercancía. Para nosotros también es la oportunidad de darle estabilidad, de darle bienestar a nuestro pueblo, como fue durante la gloriosa década 2003-2013. Muchos quieren borrar de un plumazo el bienestar y los excelentes indicadores que logramos con el comandante Chávez y que fueron reconocidos por instancias internacionales que no son chavistas. Muchos repiten como loros y bueno, eso se convierte en un gran desafío para nosotros, que el socialismo es un fracaso. Bueno, pero si es un fracaso, ¿por qué no dejan que caiga por su propio peso? Correcto. ¿Para qué imponerle sanciones? ¿Para qué imponerle las medidas coercitivas unilaterales? Y nosotros atesoramos esos años 2003-2013 con el comandante, que se convirtió no solamente en la posibilidad de recuperar nuestros recursos, que ya se los habían entregado a los privados, a las transnacionales, sino de poner esa riqueza al servicio de nuestro pueblo a través de los diferentes programas y misiones y grandes misiones que creó el comandante Chávez. Así que nosotros vamos a seguir usando el petróleo para sostener un modelo
para fortalecer la satisfacción de las necesidades de nuestros pueblos. Y por eso apostamos y celebramos cada vez que en estos encuentros de presidentes y presidentas surge nuevamente la idea de fortalecer Petrocaribe. Venezuela siempre estará con los brazos abiertos y con la mano extendida para que así sea. Porque en definitiva, no solo las medidas coercitivas han afectado a la industria petrolera para el bienestar de los venezolanos, sino que se ha visto coartado y se ha visto afectada la dinámica de integración a través de Petrocaribe. Así que todas estas cosas se deben restablecer de manera progresiva. Lo de la flexibilidad de las sanciones la celebramos en su momento, como un hecho de justicia, no como un favor. Correcto. Como un hecho de justicia, una lucha. Pero a su vez, siempre el presidente y nosotros que somos sus soldados y soldadas, dijimos que nadie se confunda. Porque sabíamos que algo se tramaban. Y al mismo momento que estaba flexibilizando sanciones, 5 de 930, al mismo tiempo estaban avivando un conflicto que hay en el Esequibo con el gobierno de Guyana. Al mismo tiempo. Correcto. Es decir, como decía el comandante Fidel, al enemigo ni un tantico así. Y creo que en eso hemos sido bastante consecuentes, no nos confiamos, sino que por el contrario aceleramos la marcha en el plan de la diversificación productiva. Hoy la están usando, deben saberlo ustedes que siguen este podcast, como una medida de presión. No sé si han escuchado ustedes que el presidente Maduro tiene hasta abril para hacer tal y cual cosa, porque ellos todavía, 25 años después, 25 años de consecutivas derrotas frente al pueblo venezolano, todavía insisten en querer mandar a hacer tales y cuales cosas. Y es que esas licencias, que fueron el levantamiento de estas 5 sanciones, fueron por 6 meses. Y esas sanciones se vencen, o esas licencias se vencen en abril. Entonces hoy, en un año electoral, donde ellos siempre aprietan para intentar persuadir y torcer el destino de nuestra patria, bueno, dicen que Nicolás tiene hasta abril para. No vamos a aceptar, ya 25 años después de haber vivido todo lo que hemos vivido y de haber dado los grandes saltos hacia el frente de manera astuta y creativa, no vamos a retroceder. Claro. Y el gobierno y el pueblo venezolano no acepta chantaje. Así que es siempre hay 2 planes, siempre hay una acción que procura hacerle mal al pueblo venezolano, y en este caso no es la excepción. Embajadora, también hablando acerca del Esequibo, ¿cuáles son esos 6 momentos históricos que marcan el devenir de la controversia para la Guyana Esequiba? Sí, mira, lo primero que tenemos que reconocer es que es un conflicto histórico. Como bien lo dices y lo hemos conversado, de verdad que siempre agradecemos la receptividad del pueblo hondureño para las convocatorias que hemos hecho para conversar sobre las amenazas de las cuales está siendo víctima, de las agresiones de las cuales está siendo víctima Venezuela. Y una de las más recientes es esta, lo que decía. Avivaron un conflicto dándole visto bueno a la ExxonMobil para ir a hacer exploraciones y explotación en un mar y en un territorio que está por delimitarse. Desde 1492, desde este primer momento, desde que, bueno, luego de grandes batallas, porque al pueblo venezolano nadie le ha regalado nada. O sea, cuando nosotros decimos que este territorio de la Guayana Esequiba es nuestro, es porque hubo batallas. Claro. Y hombres batallaron, mujeres batallaron y algunos perdieron la vida. Es decir, a nosotros nadie nos ha regalado nada y quedó constituido, ¿verdad?, un territorio que incluye la Guayana Esequiba. Luego, bueno, como se ha discutido, porque hay que ser muy crítico en el análisis de la historia, en momentos de debilidad, por allá en 1840, 1899, ese periodo, porque bueno, las victorias no siempre implica una estabilidad en la construcción. Hay una victoria, hay un paso adelante, 2 para atrás, y ahí uno va. Y así vamos. ¿Verdad? Así vamos. Bueno, así pasó en Venezuela. Y en momentos de debilidad, de desunión, de distracción, bueno, se hace un despojo de este territorio con nada más y nada menos que Venezuela ausente.
Es decir, no tuvo Venezuela presencia en aquella decisión, aquel laudo donde se definió que el territorio de la Guayana Esequiba no era de Venezuela. Nada más y nada menos. Que ya por eso debería ser reconocido como un acto viciado, carente de cualquier legalidad. Sin embargo, bueno, luego de que, estos cuentos cortos, Harold, porque estamos hablando de más de 100 años, ¿verdad? Pero bueno, estamos de 500 años realmente, porque todo esto es una misma gesta, ¿no? Pero luego entonces Venezuela levanta la voz, y se organiza para defender sus derechos y se da lo que se conoce como el Acuerdo de Ginebra en 1966, que reconoce, entre otras cosas, la ilegalidad de ese laudo. Y además establece el Acuerdo de Ginebra que va a ser entre las partes y va a ser por la vía del diálogo que se va a disolver. Y que mientras no se llega a un acuerdo favorecedor para ambas partes, no se debe realizar ningún tipo de actividad en el territorio en disputa. Se firma y eso llega a ser un acuerdo legal y con todos los parámetros conocidos internacionalmente. Luego se da, lo que nosotros conocemos como la Cuarta República, también intentos por entregar el territorio de la Guayana Esequiba, pero se da un tiempo maravilloso en los tiempos del comandante Chávez, donde se desarrolla también un proceso de cooperación con Guyana en el marco de Petrocaribe, se envía energía, petróleo y además se recibe como parte de pago los productos de primera, o los productos que se producen, para la redundancia, en la Guyana. Esa excelente forma de complementarnos y de cooperar no fue bien vista por los Estados Unidos. Y mucho menos luego de que recientemente se hiciera un hallazgo y nos diga que allí hay no solamente petróleo, sino otros recursos de especial interés para los Estados Unidos. Y lo que estamos viendo hoy es un gobierno de Guyana puesto al servicio de los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Recientemente en la cumbre CELAC, donde nada más y nada menos fuimos testigos no solamente del encuentro entre hermanos y hermanas, pero también el encuentro con personas que tienen una forma distinta de ver el mundo, pero allí se hizo presente Bolívar cuando nos llamó a la unidad en la diversidad, sino que también vimos nada más y nada menos que a la presidenta Xiomara Castro asumir la presidencia pro tempore de la CELAC. Y allí el presidente de Guyana, se acercaba al presidente Maduro, le daba un obsequio, el presidente se intercambiaron obsequios y el presidente decía, cuando se le preguntaba cómo entiende esta actitud, porque ha habido provocaciones permanentes. Y dijo, como un llamado y como un nuevo paso hacia el diálogo y hacia el entendimiento. Nosotros somos herederos de Bolívar, somos amantes de la paz. Por mucho que intenten vender a través de los medios de comunicación un venezolano y una venezolana que no somos, ni somos violentos, no hacemos injerencia, ni somos dictadores, somos garantes de paz, de democracia, no solamente cada 6 años, cuando en Venezuela se elige a un presidente, sino de manera permanente. Pero sabemos que eso también es una intención oculta dentro de los planes del enemigo y es borrar del imaginario del mundo y de la región esa vocación de paz y de diálogo que, por supuesto, aprendimos y muy bien del comandante Chávez y luego con el presidente, con Bolívar, con Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro Moro. Embajadora, usted mencionaba que la presidenta Xiomara Castro asumió hace unos días la presidencia pro tempore de la CELAC, que fue iniciativa del presidente Hugo Chávez. Y no podemos negar que eso nos llena de mucho orgullo. ¿Cómo ve usted que cada vez las mujeres toman un rol más protagónico en la construcción de estos procesos? Sí, yo lo primero que quiero reiterar es nuestras más sentidas palabras de reconocimiento por el esfuerzo que está haciendo la presidenta Xiomara Castro y todo su equipo y su pueblo por no solamente resistir los embates de una agresión como la que ustedes vivieron durante 12 años, sino construir ofensivas, Harold, porque no es suficiente resistir. Tenemos que construir ofensivas. Y lo que hemos visto en este corto tiempo, nadie nos lo va a contar. Cuando yo me siente a hablar con mis nietos y mis nietas en unos años, voy a tener la dicha de contarle lo que pasó en Honduras desde la propia experiencia que me da la oportunidad de ser la embajadora de mi patria acá. Y de verdad que es maravilloso. No ha sido fácil.
hay que ponerse en los zapatos de esa mujer, de todas las presiones y de todo lo que ha tenido que enfrentar, pero bueno, la hemos visto, nadie puede negar cómo se ha crecido. El año pasado, cuando ella emprendió todas estas giras internacionales, fuimos testigos de las agresiones, de la subestimación, la matriz de opinión de que se estaba gastando el dinero de los hondureños. Bueno, hoy vemos la cosecha y la temprana cosecha, porque la presidenta Xiomara está asumiendo la presidencia pro tempore de SICA, de CELAC, de CELA, y además tiene un papel preponderante en todo este ejercicio de los países que tienen bosques tropicales. Es un tiempo récord. ¿Y cómo vemos a la mujer? Bueno, la vemos participando a la par de los hombres. Eso, por supuesto, no es bien visto en todos los casos. Nuestras sociedades todavía son sociedades muy conservadoras y por ende machistas, patriarcales. O sea, nadie puede pensar que llegamos al llegadero, como decimos en nuestro país, ¿no? Eso es una lucha que nos trasciende, pero sin duda, tener exitosas gestiones como la que la presidenta está empujando junto a su pueblo, se constituye en una nueva razón para tener esperanza, para tener fe, la admiración que ha levantado en el mundo, el interés, Harold, que ha levantado en el mundo. ¿Qué está pasando en Honduras? Decía alguien, recientemente lo veía en un material audiovisual, que se le decía a la presidenta: ¿ha ubicado usted nuevamente a Honduras en el mapa del mundo? Y literalmente es así. Literalmente es así. Muchos de nuestros pueblos no conocían a Honduras. A Honduras, sí. En Venezuela no se hablaba de Honduras antes del comandante Chávez, que no solamente se encargó de hablar de Honduras, sino que nos trajo, nos hizo presente a Morazán y a los que con él y las que con él combatieron, y luego en los tiempos del golpe de Estado nos hizo entender que ese golpe no era contra el presidente Zelaya y contra los hondureños, sino que era contra la unidad y contra la apuesta del ALBA, de Petrocaribe, de todo ese nuevo esfuerzo de creación de instancias multilaterales que estuvieran al servicio de los sueños y las necesidades del pueblo. Así que nos llena de mucho orgullo y bueno, todo lo que podamos hacer para acompañar esta presidencia de la CELAC, la vamos a hacer, y bueno, espero que este año sea de cosechas, porque hemos trabajado arduamente para que las nuevas páginas de cooperación y de amistad entre el pueblo de Honduras y Venezuela se fortalezcan, y este año es un año extraordinario para compartir la buena nueva. Así será. Embajadora, no quiero cerrar este episodio sin hacer esta última pregunta. ¿Cómo Venezuela recuerda al comandante Hugo Chávez? Mira, nosotros mantenemos a Chávez presente en nuestro día a día. De verdad que esa consigna de Chávez no murió, se multiplicó, es una realidad palpable en las comunidades de Venezuela. ¿Cuánto orgullo sentimos ante la visita de diferentes delegaciones de diferentes países a nuestro país, que cuando terminan su visita, su agenda, nos dicen cuán vivo está el comandante Chávez? Pero especialmente en marzo andamos sensibles, porque se nos fue muy pronto, y se nos fue para el pesar del pueblo venezolano y del pueblo de la región y más allá. Pero bueno, él se encargó, como gigante que es, de decirnos qué era lo que teníamos que hacer y de hacernos entender que, como él lo decía, tú también eres Chávez, mujer venezolana, tú también eres Chávez, niño venezolano, tú también eres Chávez, joven venezolano, yo diría joven latinoamericano, mujer latinoamericana. En el principio no lo entendíamos, estábamos en negación. Yo siempre lo comento, yo me molestaba cuando él empezaba con eso, porque de alguna manera nos estaba diciendo que se nos iba. Él supo, incluso diría yo antes que los médicos, que su situación era cada día más compleja. Y él, contra indicación médica, se fue a Venezuela y nos dijo lo que debíamos hacer. Nos dijo unidad, lucha, batalla y victoria. Nos dijo no faltarán quienes, aprovechando circunstancias difíciles, intenten revertir lo que hemos logrado, y un poco de ideas fuerzas que constituyen esa última proclama. Chávez es un proyecto histórico, Chávez es un sentimiento colectivo, Chávez es esperanza, Chávez es ejemplo, Chávez es sacrificio, Chávez es desprendimiento, Chávez es solidaridad, internacionalismo, y eso, por más que lo intenten, no lo van a poder borrar de la piel, del corazón y de los sueños de los pueblos.
Qué alegría sentí yo, Harold, cuando vine aquel 27 de enero a acompañar la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro y vi cómo ese estadio donde difícilmente usted puede decir, digan o hagan tal cosa. O sea, eso estaba repleto. Y yo vine como parte de la delegación venezolana a acompañar ese acto de juramentación y escuché el aplauso a Venezuela y a Chávez. Cuando Cristina estaba allí en el hotel donde se quedó y salía, yo vi, a mí nadie me lo va a contar, cómo cuando ella salió la gente gritaba Chávez, Chávez. O sea, es una realidad, porque donde esté cualquiera de nosotros, decía Bolívar, donde quiera que esté uno de nosotros, estoy yo completo. Y donde esté, Harold, una mujer, un hombre, un joven que sueña y hace a diario algo desde su espacio para construir un mundo mejor, allí estará el comandante Chávez. Así que lo único que nos consuela en este mes de marzo es saber que la esperanza y que el legado del comandante Chávez sigue siendo faro de luz para los pueblos del mundo. Así que con esa valentía y ese coraje chavista, les invitamos desde ya a todos y a todas el pueblo hondureño a participar activamente de todo un cronograma que hemos diseñado desde la Embajada de Venezuela en Honduras hasta llegar a la cátedra, el lanzamiento de la Cátedra Libre Bolívar Chávez, que lo vamos a hacer porque te estoy dando una primicia. Sí, pronto gracias. Vamos a hacer el lanzamiento de la Cátedra Libre Bolívar Chávez, porque sin duda, cuando uno analiza, bueno, ¿qué más puede hacer uno para aportar en los pueblos que luchan? Bueno, es compartir de manera orgánica el pensamiento y el legado de Hugo Chávez. Así que Honduras no se puede quedar por fuera. Honduras también va a tener la disposición, la posibilidad de leer y de estudiar y de analizar y de nutrir la Cátedra Libre Bolívar Chávez, que en este mes de marzo vamos a lanzar en estas tierras catrachas. Muchas gracias, embajadora. Realmente que ha sido un gusto poder conversar acerca de estos temas. Realmente, pues, un poco de lo que es la verdad de Venezuela, porque hay mucho más que hablar de Venezuela, de la patria grande, que pues el comandante Hugo Chávez inició esa construcción de un país hermoso como lo que es Venezuela. Gracias, embajadora. Así es, no, gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones de verdad, de corazón, por esto que hacen. Es un esfuerzo que deben saberlo, tiene un largo alcance. No es lo mismo escuchar a alguno de nosotros, los que tenemos responsabilidades formales en el Estado, en el gobierno, defender nuestra verdad. Lo hacemos sin miedo, Claro. porque es nuestra verdad. Pero siempre se va a ver desde el usuario, desde el que ve alguna de nuestros medios, decir, bueno, claro, ella defiende porque es la embajadora. Pero cuán valioso es ver a un joven, ver a una joven que con mucha fuerza y con mucha más capacidad y creatividad defienda la verdad de nuestro pueblo. Así que nosotros simplemente lo que hacemos es ponernos al servicio de la juventud de nuestros pueblos para que ustedes no se asuman como la generación del relevo. Para mí eso es una trampa. No puede haber relevo si no hay una participación protagónica como la que ustedes están teniendo en este gobierno. Este gobierno es uno de los gobiernos que tiene el gabinete más joven, promedio. Fue una grata sorpresa cuando yo llegué y pude ver. Esas son cosas que para algunos son intangibles. Alguna persona que me ve en su casa y que está preocupado por cómo compra la tortilla o el frijol mañana podrá decir, bueno, ¿y qué compro yo con eso? Bueno, a lo mejor ahora no lo ve. Pero el hecho de que haya participación de la mujer y todo lo que la mujer le imprime a lo que hace, y el hecho de que haya participación activa de la juventud, que la juventud pueda aprender y equivocarse estando en el presente, contribuyendo sin duda, es garantía de que este proceso de refundación tiene largo alcance para los hondureños, para las hondureñas y mucho más allá. Sepan ustedes que lo que ustedes están haciendo ya dejó de ser interés solo de los hondureños y pasó a ser del interés de la región, que en estos nuevos tiempos refuerza sus objetivos y sus banderas de lucha de la patria grande que soñó Bolívar y que soñó Morazán. Así que somos nosotros y ahora, sino quiénes y cuándo. Gracias, embajadora. Pues hemos llegado al final de este episodio. Les invitamos que se sigan suscribiendo y pues hasta la próxima. Vemos. Venceremos. Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no
se disfruta. A la